Saludos a todos, muchísimas gracias por estar acá. Tenemos a alguien por allá afuera que quiere empezar. Listo. En nombre de la Editorial Universidad de Antioquia, les doy la bienvenida a la presentación del libro Una jueza en zona guerrillera. Este libro es el ganador de los Premios Nacionales de Cultura, Universidad de Antioquia, en la modalidad testimonio. De nuevo, muchas gracias por estar aquí acompañando a nuestro autor. Para nosotros siempre es un gusto este encuentro en la capital, en la Feria del Libro de Bogotá, a la que por cierto les contamos que llegamos este año con 11 novedades. Este libro es una de ellas, además de 321 publicaciones de nuestro sello editorial. Saludo a Julián Montoya, docente de la Universidad EIA, ingeniero informático, especialista en analítica de datos. Ganó el primer lugar en el concurso La Ceja Biodiversa y ha participado en exposiciones de fotografía como Primavera en Calicat y Súmate al Bosque. Esta mañana lo acompaña César Alejandro Pérez Ateo Túa, docente universitario y psicoterapeuta, psicólogo y magíster en psicología de la Universidad de Antioquia también. Bueno, es importante que tengan en cuenta que el proceso editorial de este libro estuvo a cargo de Daniela Londoño. Igualmente fue evaluado por pares de reconocida trayectoria en el campo literario e incluyó un riguroso trabajo con correctores y diagramadores de nuestra alma mater. Antes de comenzar, les recordamos que pueden adquirir esta publicación en la parte de afuera del salón y también pueden comprarla en el stand de la Editorial Universidad de Antioquia, pabellón 3, piso 2, por donde los esperamos. Escuchemos pues a Julián y César Alejandro, recibámoslos con un aplauso. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Sí, ya se escucha acá. Muchísimas gracias por asistir a este espacio, a la presentación de este libro, que desde hace mucho rato se viene maquinando, no la presentación del libro como tal. Para mí es un orgullo estar aquí al lado de Julián, pues, que es mi mejor amigo, y también es un orgullo estar representando en parte a la universidad, que es, digamos, como el sitio que amo. El libro que queremos presentar hoy, Una jueza en zona guerrillera, es un proceso de construcción del tejido familiar, pero también del tejido social, que representa la presencia de una mujer, de una juez, en un lugar pues bien complejo, que seguramente en este momento muchos conocerán, Hidroituango, pero que ha estado marcado pues por el conflicto armado del país. Entonces, yo quisiera iniciar esta discusión preguntándole a Julián, a propósito pues de esa historia familiar, cuál es la historia que narra este libro, ¿cierto? Narra la historia de la familia, narra la historia de la jueza, pero ¿por qué? ¿Cómo se narra y por qué se narra este libro? Bueno, antes de responder tu pregunta, les quería dar las gracias por estar acá. La verdad, ahorita en el avión, en la mañana desde Medellín, estábamos hablando César y yo le preguntaba, ¿viste? ¿Y qué llega a suceder en caso de que nada más mis amigos y mi novia estén acá? Y él me dijo, pues no importa, ¿sí? No importa, porque de una u otra manera el libro tiene muchas formas de llegar a la gente, no solamente en este espacio como tal. Entonces, a todas las personas que yo no había visto antes y demás, les agradezco mucho por estar en este sitio en este momento. Bueno, cuando hablamos de la guerra en Colombia, es hablar propiamente de las familias, ¿sí? Porque más o menos los que crecimos en los años 80, 90, principios de los 2000 y de hecho todavía un tanto menos que antes, gracias a diferentes factores que han habido en el país, contar la historia de la familia es contar la historia de la guerra, desde el punto de cada una de las familias. Sí, a unas les tocaron menos, a unos les tocaron más, pero de una u otra forma es eso mismo, ¿sí? Y triste o felizmente, cada uno de los colombianos tenemos una historia que contar en cuanto a eso. Entonces es contar la historia de la guerra en conjunto con la de la familia, y creo que no hay forma de separarlas. Yo me hacía pues precisamente esa pregunta, y es, ¿será que todas las familias de Colombia de alguna forma vivimos la guerra y tenemos que contar la historia de la guerra? De una u otra manera, cuando vemos por ejemplo las estadísticas del Centro Histórico de Memoria, ¿sí? Uno se queda impresionado que un país de al día de hoy 50 millones de colombianos haya sufrido tanto. Tanto así que a mí me parecía impresionante cuando yo leía todas esas estadísticas, donde empezaba a ver que países que tienen más personas mutiladas en el mundo, países de África y Colombia, por minas antipersona, ¿sí?
Países que las mujeres, los hombres, los niños son víctimas. África, países en guerra, y Colombia. Pues qué país, fuimos un país en guerra, una guerra interna. Entonces yo no tengo las estadísticas específicas y todos y cada uno de los colombianos sufrimos el conflicto. Pero yo me atrevería a decir que la gran mayoría sí. Entonces, de una u otra forma, casi todas las familias en Colombia tienen una historia que contar de esto. Tristemente. El libro, bueno, yo no voy a hacer todos los spoilers, algunos, pero inicia precisamente por contar la historia familiar, ¿cierto? Empezar a relatar esa incursión pues en el conflicto y en el rol de juez, pero contando la historia familiar. ¿Eso a qué responde? Les voy a hacer un pequeño spoiler del libro para los que todavía no se lo hayan leído, pero no les voy a contar el final como tal porque pues no es la idea. Pero básicamente en mi casa mi abuelo tuvo 2 familias. 6 hijos en la primera camada, por decirlo así, 6 hijos en la segunda, porque la primera esposa de él murió, ¿sí? Y mi abuelo, yo no entiendo, mi abuela, yo soy el sobrino mayor de la segunda camada, y yo no sé ya qué estaba pensando cuando llegó un señor con 6 hijos, y le dijo, venga, yo se lo escribo y le tengo otros 6, ¿cierto? Y para acabar de ajustar, el señor vendía diferentes cosas por pueblos de Antioquia y algunos de Colombia, entonces él estaba completamente ausente. Entonces mi abuela tenía la ventaja de que tenía 2 hermanas solteronas mayores que ella que le ayudaron a criar a toda esa muchachada, ¿cierto? Entonces, cuando miramos el tema de la historia familiar es muy particular porque creo yo que no pasa solamente en mi familia, sino que hay varias familias en Colombia donde se puede ver que alguien está ausente, normalmente el hombre, ¿sí? No en todas, no estoy generalizando y no estoy diciendo que en absolutamente todas las familias, pero yo sí he visto como, no, es que a nosotros nos crió mi mamá, nos crió mi abuela con mi mamá, nos crió con mi tía con mi mamá. A mí en lo personal, que también tuve un padre ausente, me crió mi mamá, mi abuela y mi tía, ¿sí? Que creo que es la historia de muchas personas en Colombia como tal, ¿cierto? Entonces, hay que contarla. O sea, hay que dar una introducción en el libro de quién es Blasina, que se los adelanto, la protagonista se llama Blasina Palacio, que tiene un nombre muy particular y más adelante ahondaremos en ese nombre, donde para saber quién es tenemos que conocer su historia. Entonces sí, hay una introducción larga, un poquito larga de la historia familiar ahí. Yo voy a tomar la licencia y es pues como sacar al autor de la obra acá también, pues, porque Julián es ingeniero de sistemas, que hace escribiendo acá literatura, fotografía, pues por el otro lado, y me gustaría pues como preguntar al autor precisamente pues como qué es lo que te inspira para escribir esto, es decir, que lleva un ingeniero de sistemas a escribir un libro sobre el conflicto armado. Yo creo que es principalmente una responsabilidad. Pero es una responsabilidad que nadie se lo ha hecho a uno propiamente. A mí en otra entrevista me preguntaban, venga, Julián, ¿usted considera de que Colombia no tiene memoria? Y yo analizaba la pregunta y yo le decía, mira, yo siento que Colombia sí tiene memoria porque tenemos muy buenos escritores y muy buenos historiadores, pero tristemente, actualmente, las personas no leen. Nosotros en Colombia tenemos uno de los índices de lectura más bajos del mundo, 1.9 libros, hasta el 2017 que vi la estadística, 1.9 libros al año por persona, ¿sí? O sea que yo me atrevería a decir que no es que no tengamos memoria, sino que es que no leemos, y como no leemos no nos acordamos, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una historia familiar, porque, y esto lo decía Santiago Gamboa en el marco de esta misma feria, que el escritor es una persona que normalmente todos tenemos historias, tenemos una historia que contar. Un escritor es una persona que al menos tiene 2 historias, la que vive y la que cuenta, ¿cierto? Entonces yo diría, desde lo que, como yo veo la situación como tal, es que si tengo una historia que contar, no va a venir Mario Mendoza, no va a venir Santiago Gamboa, no va a venir ninguna persona a contarla. Yo tengo la responsabilidad de hacerlo. En algún momento Garzón tiene una frase que de pronto muchos conocerán, que es, si ustedes los jóvenes no toman
el poder de su país o no toman la rienda de su país, nadie va a venir a salvárselo, ¿sí? Entonces yo creo que si nosotros no contamos nuestras propias historias, los grandes escritores no se van a sentar con vos en la sala a escribírtelas. Entonces creo que esa es la responsabilidad. Teniendo eso como una responsabilidad y pensando en vos como autor, ¿qué lleva Blasina? Pues Blasina es un personaje real, con otro nombre, pero es un personaje encarnado, digamos, una persona real en la Huesa de Ituango, en estos años 90, inicios de los 2000, pues, que todos sabemos algo del conflicto armado y sabemos que es una de las épocas también más críticas, que lleva a Blasina también a contar la historia a su sobrino y decir, vea, esto fue lo que pasó acá, en este pueblo y en esta familia. Para los que no sepan del libro, es la historia de mi tía, ¿sí? Y mi tía fue juez en Ituango, que algunos lo conocerán ahora por Hidroituango entre 1990 y 2018, ¿sí? Aparte de que en todas las tertulias familiares mi tía contaba sus historias con la guerrilla, con los paramilitares, con el ejército, con la policía y demás, y todo el mundo se reía o todo el mundo lloraba porque tiene unas historias bastante interesantes. Yo viví con ella. Yo viví con mi tía en el año 98, como más o menos hasta el 2000 en idas y venidas, ires y venires. Y ella siempre me pareció una persona muy interesante. ¿Por qué? Porque en lo personal yo siempre he admirado a todas estas personas que resuelven, ¿sí? Y en mi casa las que resolvían eran las mujeres. Y yo siempre he visto que los superhéroes en su gran mayoría son hombres. Superman, Batman, Linterna Verde y al que le guste Marvel también son un montón de hombres. Y por allá una que otra mujer, la Mujer Maravilla, ¿sí? Y una que otra, me acuerdo en ese momento de la Mujer Maravilla. Imagínense la poca recordación que hay de las mujeres que son héroes, heroínas, ¿sí? Y para mí, mis heroínas siempre fueron mi abuela, mi mamá y mi tía, y específicamente la que más resolvía era mi tía. Mi tía, una mujer que estudió en una época donde no solía estudiar las mujeres derecho. Mi tía, una mujer que fue madre soltera, que estaba en ese momento mal visto en la sociedad ser madre soltera. Y mi tía que se fue para un pueblo lleno de guerrilla a ser juez. Entonces, básicamente es eso. Siempre la he admirado, es una persona que yo admiro bastante. Y me parecía muy interesante que en la literatura las mujeres no solían ser héroes. Entonces le quería dar visibilidad a mi tía como la heroína que es, en la medida de sus posibilidades, obviamente. Blasina entonces es una heroína acá, es decir, tu tía es una heroína, pero Blasina en el libro es una heroína. En la medida de las posibilidades, ella ha intentado hacer siempre lo mejor con lo que ha tenido. Y yo creo que eso es suficiente para ser un héroe, ¿sí? Yo me pregunto pues como precisamente por eso, porque pues, en el libro cuando se acerquen seguramente, si se han acercado, las mujeres tienen un lugar preponderante, pues, particularmente es una juez en zona guerrillera, y pues acabas de decir, resuelven, digamos, como de manera significativa. Siempre estamos acostumbrados a escuchar en el marco del conflicto armado, la mujer como víctima, pero esta mujer, digamos, es partícipe del conflicto armado, pero también resuelve cosas en relación al conflicto armado desde su rol, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto nos puedes contar algo de tu percepción sobre la mujer en el conflicto armado. Yo creo que en lo personal, las primeras imágenes de mujeres empoderadas que yo vi son de la Segunda Guerra Mundial. Sí, una mujer que está así con el puño arriba, porque triste o felizmente los conflictos en cuanto a la guerra son mayoritariamente de hombres. O sea, la mayor cantidad de personas que mueren en el conflicto como soldados, o digamos como actores armados en el conflicto, son hombres en el conflicto directo. No estoy hablando en cuanto a los civiles. Entonces pasan los conflictos que a las mujeres, porque los hombres están haciendo otras labores, les toca, diría yo, por la ausencia de esa figura masculina, empezar a hacer de todo. Y yo diría ahora ni siquiera en el conflicto. Yo, por ejemplo, en Medellín conozco mujeres que tienen malos maridos y trabajan, estudian, llevan los niños al colegio y hacen un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, dicho esto,
mi tía en el conflicto, por ser la juez del pueblo, le tocó hacer cosas que posiblemente ella, habiéndose quedado en Medellín, no le hubiera tocado. Una anécdota acá del libro específicamente. Imagínense que en Ituango hubo un desplazamiento, ¿sí? Y de las veredas lejanas de Ituango, de hecho, se pueden dar cuenta que hay veredas que quedan a 8 horas del casco urbano en Chiva, pues en Escalera. Entonces son veredas que inclusive no salen ni siquiera por Ituango, sino que salen por Puerto Valdivia o salen por el departamento de Córdoba. O sea, Ituango es muy grande y todo es muy lejos y todo es trocha. O sea, usted por Hidroituango en estos momentos se puede demorar 5 horas al casco urbano de Ituango desde Medellín, pero en esa época usted se demoraba hasta 15 horas en invierno de la carretera que había para ir a Ituango, ¿cierto? Entonces empezaron a llegar desplazados al pueblo y fueron donde mi tía, el personero y el alcalde y le dijeron, Blasina, mirad, resulta que hay un montón de señoras en la escuelita, porque cuando llegaban los desplazados los llevaban a la escuela del pueblo. Hay un montón de señoras que están allá en la escuela y hay que ayudarles con el tema de aseo para que esto pues no se nos convierta en algo muy complicado de salubridad. Entonces mi tía fue en representación de la alcaldía, porque era la única mujer que podían contar a la alcaldía para que hiciera ese tipo de cosas. Les entregó los kits de limpieza donde habían unos jabones, unas toallas higiénicas y demás. Y al otro día fue a revisar cómo les había ido a las señoras. Cuando una señora le dijo, doctora, venga, ¿será que es que usted me podría prestar más bien unos trapitos? Y mi tía como que, unos trapitos, ¿pero por qué unos trapitos? No, es que imagínese que yo tengo la regla en este momento, tengo el periodo, entonces, no, pero mi señora, para eso yo le traje las toallas higiénicas. No, doctora, es que yo no estoy acostumbrada a eso y cuando me la pongo, esa pega me jala demasiado la entrepierna. Entonces, imagínense que eran personas que no conocían una toalla higiénica, personas que no conocían un televisor, personas que estaban tan alejadas de lo que nosotros conocemos todos los días, que a ella, aparte de ayudarles como tal, le tocaba ser de profesora de educación sexual y otro tipo de cosas, ¿sí? ¿Quién? En el libro se van a dar cuenta que no es que ella fuera la más, una Dalit de la educación sexual propiamente, y ella misma lo confiesa, pero lo poquito que ella tenía se lo entregaba digamos, con mucho gusto a las demás personas. O sea que en ese orden de ideas sí hacía algo distinto, digamos, como por la población, no solamente como juez, sino como mujer. Yo creo que solamente el hecho de ella ser mujer en un pueblo donde todos los que mandaban eran hombres ya era un tema diferencial. Porque ella podía hacer cosas que los hombres no. ¿Sí? Solamente eso ya es un diferencial muy grande. Julián, vos ahorita decías que habías estado, pues, y uno cuando lee el libro se da cuenta que aparece por ahí en algunos fragmentos. ¿Cómo es desde niño, no sé si adolescente, si puedo hacer el cálculo cronológico ahí, ver el conflicto, a la vez que tu tía es la juez de allá, ver el conflicto como un niño, ¿cierto? Allá igual seguían pasando muchas cosas, como en el resto del país, pero tiene esa visión que vos tenés desde hace mucho rato de Ituango, del conflicto armado, de lo que ha pasado allá, pero también lo que ha pasado en la familia. ¿Cómo es esa visión desde niño de ese conflicto? Yo creo que uno como niño no tiene el mismo entendimiento de un adulto de las cosas que están sucediendo. Entonces, mi percepción era algo caricaturizada, o sea, era como una caricatura del conflicto. Porque, por ejemplo, a mí me parecía súper interesante Ituango que no llegaban carros, entonces yo me podía tirar en patineta por todas las lomas. Pero lo que yo no entendía era que no llegaban carros era porque el bloqueo no dejaba, ¿sí? O por ejemplo que llegaban muchos helicópteros de combate y a mí me parecían hermosos los UH-60, los Black Hawk del ejército, la fuerza aérea o lo que sea. A mí me parecían los helicópteros más hermosos del mundo y yo no entendía que es que iban a hacer otras labores de combate como tal, por allá. Tanto así que me imagino que algunos vieron la firma de paz y se dieron cuenta que la paz se firmó con el balígrafo, que era un bolígrafo hecho a partir de un casquillo de una bala. ¿Sí? Yo ya conocía los balígrafos desde que estaba en Ituango porque los niños hacían balígrafos con lo que bombardeaban los helicópteros y después los vendían en la carretera.
¿sí? O los vendían al bus, o los vendían, o con eso escribían en el colegio. Y eso es algo que fue hace más de 20 años antes de la firma de la paz. Entonces yo creo que uno como niño no entiende la magnitud de la guerra. Solamente hubo un momento en donde un retén de la guerrilla casi me llevan. Literalmente un guerrillero entró preguntando por mí y en ese momento ya sí me asusté. O sea, en ese momento ya sí dije, oye, venga, que es que esto es en serio, que es que la guerra ya sí me está tocando la puerta. Sí, acá estoy, no les voy a contar toda la historia y les dejo el libro para que se cojan el chisme completo de qué fue lo que pasó con el guerrillero. Volviendo a Olacina, yo no sé, hay un meme que dice qué pasaría si viviéramos en Suiza, ¿sí? Seguramente todo el mundo habrá visto ese meme con ciertas situaciones cotidianas. Yo no sé si los jueces en Suiza o otro país por allá nórdico digan, me toca ir a esa calentura, ¿cierto? Pero Olacina efectivamente lo dice dentro de sus conocimientos, dice, bueno, me toca ir acá, pero todo el mundo dice que esa calentura. Seguramente habrá muchos municipios dentro del país que podemos categorizar pues, como en esa categoría social que le hemos dado, en esa representación. Y por supuesto es con lo que ha pasado, pero ¿qué significa hacer pues en una calentura? En la época que mi tía se fue para Ituango había mucho desconocimiento de la geografía del país. Entonces literal mi tía me decía, yo no sabía dónde quedaba Ituango. Yo no sé si ahora la educación, pues con las nuevas tecnologías que hay, Google Maps y demás, por ejemplo, a mí en mi educación me tocó pintar el mapa de Colombia, pero yo no conocía muchos municipios de los que después me tuve que enterar qué municipios eran, ¿cierto? A mi tía la nombraron por su nombre. Mi tía se llama, les voy a contar el nombre de mi mamá y el nombre de mi tía para que se den cuenta. Tengo de la segunda camada o sea, digamos de los hijos de mi abuela, son 6. El primero se llamaba Carlos, el segundo se llamaba Juan, el otro hijo se llamaba Byron y el otro se llamaba Germán. Y mi mamá se llama, solamente lo voy a decir una vez, ojalá se les quede. Mi mamá se llama Violeta Hilduara de las Mercedes Elena Juana María. Y mi tía se llama Blasino Mayra del Perpetuo Socorro. Entonces eran nombres muy decentes para los hombres y nombres un poquito particulares para las mujeres. Y eso es una pequeña muestra del machismo de la época inclusive, ¿cierto? Entonces, cuando a mi tía la fueron a nombrar en Ituango, ella fue al Tribunal Superior de Antioquia, se presentó toda la cosa. Y salió uno de los doctores de allá, de las personas importantes del Tribunal Superior, y le dijo, venga, ¿usted es la que se llama Olacina? Sí, doctor, ¿por qué? ¿Qué nombre tan horrible tenés, mujer? ¿Qué nombre tan horrible? Pero te voy a decir una cosa, si vos fuiste capaz de estudiar con ese nombre tan horrible y sos abogada y querés ser juez con ese nombre tan horrible, lo más seguro es que tenés un temple muy grande. Entonces te diría yo que tenés la capacidad, solo por ese nombre tan horrible, de irte para Ituango. Entonces, ella lo único que hizo fue darle las gracias. Y ella, pues al igual que muchas personas, o al igual que todos, necesitaba trabajo. Y ella solamente se dio cuenta de qué era Ituango, dónde era Ituango, el día que puso un pie en la plaza central del pueblo. Entonces yo diría que no fue un tema que ella se lo esperaba, no fue un tema que ella soñó, ni nada de eso, sino que fue un tema que sucedió por las condiciones de la época. Yo creo que cuando nosotros escuchamos la palabra juez, la mayoría, no sé, por lo menos yo voy a decir acá, uno asocia algún nivel de poder, ¿cierto? Un nivel de poder en relación a la justicia, el rol que le toca ejercer. Me acuerdo, digamos, que en la universidad cuando iniciaba, tuve la fortuna pues como de conocer a Marta Vélez, una de las líderes feministas por lo menos en la escena de Medellín, y aprendía un poco sobre la literatura y la psicología en relación a la metáfora de Camila del Ego. Entonces, en términos del poder, de lo que hace la Sina ya en el contexto donde le toca, en términos de la justicia, incluso me gustaría de pronto como preguntarte cuál es el camino del ego de la Sina, sin hacer spoiler, por supuesto, pero ¿cómo lo entendiste desde la visión de tu tío?
Yo creo que entendiendo de una manera muy simplista el camino del héroe, no la versión hollywoodense, sino como tal el camino, es que es una persona posiblemente común y corriente que recorre un camino y es alguien completamente distinto cuando finaliza ese camino, ¿sí? Entonces yo creo que en el libro podemos ver, porque data más o menos de los 70, 80, termina en el 2018 aproximadamente, temporalmente hablando. Y ustedes se pueden dar cuenta que Blasina no es la misma persona cuando empieza el libro que cuando finaliza. Y hay algo muy interesante que pasa, por ejemplo, con el calzado. Ella al principio del libro se ponía tacones, ¿sí? Después, cuando va pasando el tiempo, se pone unos zapatos más bajitos. Y después, en los últimos años, cuando fue juez en Ituango, se ponía baletas. Entonces, no son solamente cambios mentales, sino también cambios físicos que ella va sufriendo en el libro. Y yo creo que eso es el camino del héroe, porque la vida misma es un viaje, ¿sí? Entonces es contar la vida de ella, de cómo empezó y cómo finalizó en su estadía en el pueblo. No sé si se puede hacer esta asociación animal, pero ¿crees que ese municipio cambia también con tu tía? Es decir, la posición de la justicia, la resolución de los procesos cambia con que haya alguien ahí que opere precisamente desde... Vos decís algo en el libro, ¿cierto? Casi todos se terminan torciendo, ¿sí? Es derecho, pero casi todos se terminan torciendo. ¿Crees que de pronto el municipio cambia en términos de la justicia con la participación de una mujer que tiene ciertos principios, ciertos valores internalizados desde la familia, pero también desde lo que debe hacer un juez? Yo en lo general creo que somos más los buenos. Y ya la definición de qué es bueno y qué es malo se la dejo a usted, porque nos podríamos quedar acá mucho tiempo hablando de eso, ¿sí? No sé si el pueblo cambie, porque al final una sola persona es muy difícil que cambie toda una sociedad, pero por lo menos los procesos que ella llevaba en lo personal sí cambió a muchas personas, desde el marco de lo legal propiamente. Y sobra decir que Blasina no deja de ser una persona, ¿sí? A Blasina le daba rabia cuando no podía condenar a una persona que se sabía que había hecho un delito. A Blasina le daba alegría cuando condenaba a una persona que había condenado un delito. Y llegaba a la casa súper contenta y decía: Dios mío, gracias a Dios, condené a este hijo de madre, porque habían las pruebas para condenarlo. Pero yo creo que al final haber hecho las cosas bien, presuntamente, porque yo tengo la historia de mi tía, ¿cierto? Haber hecho las cosas bien es lo que la defendió a ella de que no le sucediera nada en el pueblo. De hecho, alguna vez un comandante guerrillero se lo dijo: doctora, usted no la hemos matado porque usted siempre actuó con justicia. Entonces, creo yo que las cosas bien las hizo. Creo que sí cambió a muchas personas. No sé si cambió a todo el pueblo, pero creo que hizo bien su trabajo en lo general. Blasina, porque, me disculpa la expresión, porque no se tuerce. No se tuerce porque ella pues no sé si fue por los buenos valores que le inculcaron en la casa, pero para la muestra un botón. La primera semana que ella estuvo de juez, le ofrecieron poner plata para un cultivo de heroína. Y ella no quiso, ella le dio susto, ella le dio mucho miedo, y de hecho a la persona que le ofreció le dijo que no, que muchas gracias. Hubo otras personas conocidos de ella que sí pusieron para el cultivo, y cuando les iban a pagar la plata los mataron. Entonces yo creo que, no sé si es que tenía muy buenos valores, que posiblemente sí, o se dio cuenta que allá el torcido también la paga, ¿cierto? De una u otra manera. No sé, hay que dar a la duda siempre. Yo quiero pensar que es por sus buenos valores. Saliendo ya un poco de la historia de Blasina y volviendo a vos, Julián, a vos que te moviliza a escribir sobre eso. Yo me pongo a pensar, no veíamos también los libros que se publican actualmente, los escritores que están publicando actualmente. Uno lo va a decir así, ser psicólogo, pues no está exento del conflicto, de pensar lo social, de pensar el tejido, el lazo social. ¿Será que un escritor en Colombia hoy tiene que escribir sobre el conflicto? No, pues la respuesta es no. El escritor no tiene que escribir sobre el conflicto.
De hecho, hay escritores al día de hoy que están escribiendo de ficción, están escribiendo cosas muy interesantes que están muy alejadas del conflicto. Yo inicialmente empecé a escribir esto porque no quería que la historia de mi tía quedara en el aire, que me parecía muy interesante. Y después, cuando empecé a recibir feedback de personas que ya se han leído el libro, me decían que esto les servía como un elemento catártico para ellos verse identificados de cierta manera de lo que les había pasado en el conflicto en la narración de mi tía. Yo creo que al final una sociedad, y no es para nadie un secreto, que las sociedades más avanzadas están directamente correlacionadas a las sociedades que más leen. ¿Sí? O sea, eso no lo digo yo, eso hay un tema del DANI y demás que lo pueden revisar. Entonces, de una u otra forma creo yo que si queremos formar país, hay que leer y escribir. Si nosotros queremos que esto avance más, si nosotros queremos que la educación mejore, de hecho es uno de los objetivos actualmente de las Naciones Unidas, fomentar la lectura. Y la verdad es que esto de la lectura y la escritura es como un cohecho. El cohecho normalmente es un delito que las dos personas, digamos, se ponen de acuerdo para hacerlo. Yo te vendo y tú me compras, delito. En la lectura y en la escritura es lo mismo. Yo necesito a alguien que escriba y necesito personas que lean. Entonces, la lectura y la escritura es un cohecho también. Y de una u otra forma, nosotros no nos podemos quedar solo con los escritores que vienen de afuera. En Colombia hay mucho potencial para escribir, para historias. Pero la respuesta a la pregunta inicial que me hacías, no solamente debemos escribir sobre el conflicto. Podemos escribir de lo que queramos, de ciencia ficción, de temas oscuros, de todo lo que a ustedes se les ocurra. Hay algo que los jueces, cuando valoran el libro, pues yo creo que ya lo habían presentado al inicio, pues este es un premio nacional de literatura, y destacaban en la escritura. Yo no quiero comentar pues, como regionalismo, ni mucho menos, que creo que han hecho mucho daño, pero este libro se escribe en paisa, ¿cierto? Porque se escribe en paisa este libro. Yo me lo voy a robar una frase que dijo Fernando Vallejo, esto no es mío. Y él decía, yo escribo en paisa para paisas. ¿Sí? Yo diría que yo no escribo en paisa para paisas, no, yo escribo en paisa para todo el mundo, pero es que no podemos, digamos, ignorar que la cultura actual, la cultura pop, la cultura popular, está actualmente muy permeada por el vocabulario paisa. ¿Por qué? Porque de Medellín salieron un montón de personas, y ya cada quien lo mirará si eso es bueno o malo, pero por ejemplo figuras del reggaetón y todas estas personas que tienen un montón de seguidores en redes sociales, donde hablan como hablamos en Medellín. Entonces, ya casi que en Latinoamérica podríamos decir que se sabe el parce, el sisas, el nea. ¿Sí? Yo, por ejemplo, de Bogotá conozco también un montón de regionalismos que utilizan como tal, y es gracias a las redes sociales y a todos estos influencers que van saliendo, ¿cierto? Entonces yo diría, yo sí escribo en paisa, el libro está muy escrito en paisa, pero es accesible para, digamos, todo el público hispanohablante. Gracias, no a mí, sino a todas estas personas que han internacionalizado el paisa. Yo creo que pues, hemos podido hacer aquí un esbozo del personaje. Creo que hay que leerse el libro inevitablemente para uno adentrarse en la historia de Blasina, de la familia de Blasina, conocer también un poco tu visión, porque finalmente pues, el escritor lo hace desde su óptica. Pero yo cuando quería presentarnos como acá y pensar las preguntas dije, no voy a incurrir en los clichés, pero inevitablemente tendré que hacerlo. Julián, no porque debería leer una jueza en zona guerrillera. Desde un punto de vista personal te diría, hombre, ¿sabes que me demoré 4 años escribiendo esto? Lee lo que nada más vale 30.000 pesos, por favor. ¿Sí o qué? Desde mi punto personal. De hecho está en descuento, pues. Pero, escuchando a las personas que lo han leído, escuchando a las personas que han leído este libro, más que todo mujeres, ¿sí? Se han visto muy identificadas en el personaje de Blasina. Y familiares mías que ya están grandes me han dicho que les ha servido mucho para entender el conflicto.
o por lo menos perdonar muchas cosas que a ella le sucedió. Entonces yo diría que es un elemento más de catarsis como tal. Y si usted pues vivió el conflicto, está bueno que mire cómo lo vivieron otras personas. Porque uno desde su ego siempre se cree la persona más importante. Y uno nunca, o no suele ser nunca, el villano de su propia obra. ¿Sí? Pero Blasina nos muestra, y en su reflexión y demás, que ella posiblemente en algunas partes, por más buena que fue, por más ética que fue, de pronto pudo haber por omisión o por otros elementos haber sido, digamos, no la mejor versión de ella misma. Entonces esto de pronto le puede servir a usted para identificarse. Bueno, yo quisiera abrir también las preguntas al público. Yo he tenido la oportunidad de acercarme de distintas maneras al libro, pero si alguno se ha acercado, si alguno tiene alguna pregunta para Julián, ha vivido de pronto o se ha preguntado por el conflicto, si quieren hacer alguna pregunta, quieren opinar algo en relación al libro, y daría en este momento la palabra pues, al público para que pudieran preguntar o opinar. ¿Quieres un micrófono? ¿Alcanzará? Yo creo que sí alcanza. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, con mis compañeros son abogados y llegamos aquí en Bogotá, y cuando vimos que se colocara este evento, pues llegamos de evento. Tuve un acercamiento ahorita al libro y la pregunta es acerca de si al personaje, al juez, el estado de respaldo o le una abandono total. Yo creo que es spoiler que no se a leer, pero me gustaría saber esa visión de que si el presidente Manifiesto de su nombramiento, la presidenta tuvo algún respaldo porque duró muchos años y hubo que vivir más de gobiernos, y me imagino que la época más dura de la iglesia de la región. Y le agradezco por esa obra, agradezco por esa institución pública, y aquí estaremos también para compartir. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Juan Carlos. Te voy a responder con una pequeña historia. Cuando mi tía tuvo su hija y estaba en la etapa pues de lo que llaman la licencia de maternidad, la echaron. ¿Sí? O sea, porque ella estaba en ese momento como juez en provisionalidad, y la persona que era la dueña del cargo llegó al cargo y ella la declararon insubsistente, si no estoy mal que así se llama. Entonces, no, mi tía hizo lo que hizo con lo que tenía en las manos, y del Estado, pues aparte de la jubilación por la pensión de colpensiones que tiene, no ha recibido absolutamente nada, nunca. Muchas gracias, buenos días para todos. Julián, primero felicitarlo por el libro, se escuchaba muy interesante. La pregunta de una vez que para hacer más acá es Muchas gracias. no sé si la respuesta a la pregunta que le voy a hacer se encuentra dentro del libro, pero generalmente las personas tenemos como una autoprotección, una autoconservación, y más que todo cuando se presentan en este tipo de escenarios. Entonces, ¿qué hizo que ella durara tantos años en el pueblo? No sé si una pero no sé si en algún momento buscó escapar a ese conflicto o a esa situación. Mira, mi familia en Medellín vivió en San Javier, que para los que no lo conozcan es parte de la Comuna 13, donde fue la Operación Orión. Entonces, mi tía recibía bala en el pueblo y recibía bala cuando hacía la visita donde mi abuela. Entonces, claro, es evidente, ella no es un mártir. Ella como persona natural dijo, Dios mío, ¿yo qué karma estoy pagando? ¿Yo por qué hago acá? ¿Sí? Pero, a la vez, había un elemento que a mi tía la dejaba mucho en el pueblo, y era toda la ayuda que ella daba como tal a la comunidad. Entonces, uno, ese sentimiento de ayuda a la comunidad, de sentirse útil, y dos, la necesidad, porque ya cuando mi tía se empezó a plantear irse del pueblo, ya tenía más de 40 años, y ella empezó a tocar puertas y le negaron el traslado y demás, entonces ya era muy tarde para hacerlo. De pronto, si hubiera sido en sus 30s, que de pronto es un poco más fácil en Colombia el tema laboral, inclusive ahora que hay presuntamente más cargos de trabajo, ella lo pudo haber hecho.
pero digamos que ella se arrepintió de estar en el pueblo ya muy tarde, ya cuando no había nada que hacer. No sé si le alcanza. Buenos días, mi nombre es Miguel González. Buenos días. Me llamó mucho la atención el conversatorio porque yo ejercí toda la vida como juez y pues mi segundo cargo fue de instrucción en un sitio que en esa época era bastante duro, que era similar. Similar a Santander. Muy cerca de Puerto del Río. Entonces aquí pues se vivía toda esa problemática de la guerrilla y de los opositores, en esa época los maceros, el inicio de las autodefensas en Colombia, estábamos sentados similar a pero un video tremendo. Bueno, mi pregunta al respecto es ¿cuál fue la mayor o mayores dificultades que tuvo su tía para ejercer la función de juez ahí en ese pueblo? Buenísimo, muchas gracias. Mira, yo creo que mi tía de cierta manera tuvo como un tanto de suerte porque ella al principio fue juez promiscuo municipal y ella le tocaba atender como los temas más pequeñitos, por decirlo así. Entonces ella atendía era riñas, ella atendía era como digamos, sí, más que todo riñas y conflictos pequeños de la sociedad. Entonces ella directamente no se tenía que meter en un inicio con los grupos complicados. ¿Cuándo fue, si no estoy mal, el nuevo Código Penal? Yo no soy abogado, de nuevo, me perdonan si digo algo que no es, pero el nuevo Código Penal fue en el 2004 que se empezó a implementar más o menos, ¿sí? Y ahí ella sí tenía que ver un poquito más con otros elementos que tenía que hacer, porque era juez de garantías, ¿sí? Pero también corrió con la suerte de que ella empezó con el tema de Hidroituango, ¿sí? Y ya ahí estaba un poquito más, porque tenía que trabajar muy de la mano de EPM. Y extrañamente, yo no sé cada quien le buscará el por qué, con Hidroituango todo funcionaba súper bien. Nadie se metía con la represa, ningún grupo, ni de un lado, ni del otro, ni de más allá. Entonces yo creo que eso se debe, de pronto, decía mi abuela, a las oraciones de mi abuela, decía mi tía que a las oraciones de mi abuela, que a ella no le tocó la parte complicada. Sí tocó, por ejemplo, a fiscales cuando ya pasaron los juzgados, que no me acuerdo cómo se llaman, a hacer fiscalías. Sí, los juzgados de instrucción que pasaron a ser fiscalías, sí hubo fiscales que los hicieron ir del pueblo, muchos fiscales que los hicieron ir del pueblo, y otra ventaja es que a mi tía no le tocaba hacer como visitas en las veredas, ¿sí? Sino que todo lo atendía más que todo desde el juzgado de ella. Entonces ella pocas veces la llegaban a parar yendo a veredas, pero como a hacer cosas personales. Entonces yo creo que corrió suerte de que no tuvo que meterse en la parte más complicada del conflicto, en el momento más complicado del conflicto. Bueno, hay una pregunta por allá. Una moción de procedimiento, tenemos 5 minutitos, entonces vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas, una acá y otra allá, y después rifamos 2 libros y listo, ¿les parece? Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Tatiana, estoy estudiando comunicación, pero ahora como de la base, a mí con esta historia, ¿cómo es la base? Oh, por Dios, de esas preguntas que uno no sabe cómo afrontar. Voy a hablar desde Ituango, que es lo que conozco. Uno para ir a Ituango tenía que pasar en la finca La Carolina el retén del ejército, después más adelantico el retén de los paramilitares, después en el Valle de Toledo otro retén de los paramilitares, después de Pescadero un retén de la guerrilla y después otro retén de la guerrilla.
y vos al día de hoy vas a Ituango y no ves todo eso. Posiblemente sí hay cosas que sucedan, pero vos no ves todo eso. Y en Ituango iban 3 veces a la semana los helicópteros a disparar. Y hoy no ves eso, vos ves los helicópteros del ejército yendo a llevar ayuda humanitaria y yendo a llevar personas del gobierno y demás, más como transporte. Entonces yo como La Paz, yo siento de que cuando yo viví en Ituango han cambiado las cosas, ¿sí? Para mejor. ¿Tenemos una paz total? No sé, no lo creo, porque todavía hay muchas personas que están sufriendo del conflicto. Pero ¿qué ha cambiado a los 90, a lo que vivimos hoy? Independientemente del por qué, sí lo veo distinto. Y nuestra última pregunta, si querés. Buenos días. Bueno, primero que todo hablar de la objetividad es muy difícil porque uno solamente tiene el punto de vista es el de uno mismo, ¿cierto? Y hablar de la realidad es aún más complicado porque tenemos que empezar a hablar de percepciones y demás. Yo sí consulté muchos documentos de lo que pasó en Ituango. De hecho, el proceso de entrevistas con mi tía duró más de 2-3 años, donde ella me contaba una historia y posteriormente yo verificaba documentos que dijeran o que respaldaran lo que ella decía, y lo que no lo incluí en el libro. Pero sin embargo hay una advertencia en la parte inicial que me voy a tomar el momentico para leerla, y es: advertencia, basado en hechos reales. Este testimonio nace gracias a la escucha de un sobrino, las historias de una tía y las experiencias compartidas por ambos. Algunos nombres, sucesos y lugares se modificaron con propósitos literarios. No es la intención del autor ofender a ninguna de las personas que se hace alusión en esta historia. De una u otra manera es una percepción. Yo no quiero que este libro se tome como la verdad absoluta, porque si bien es un testimonio, pueden haber elementos que, de acuerdo a los puntos de la memoria falla y demás, pueden cambiar. Pero sí, hay un amplio proceso de investigación de la masacre de la granja, del Aro y de todos estos elementos para poder ahondar en el libro como tal. Bueno, yo creo que en aras del tiempo, ya sí llegamos a nuestro límite. Yo no quisiera irme sin agradecerle pues, a Julián por compartir ese testimonio. Yo creo que una de las grandes cosas que pasaban cuando se socializó pues como que era ganador del premio de literatura era agradecer a Brasil precisamente por ese testimonio que de alguna manera, pues a propósito de tu pregunta, se intenta compartir con la objetividad, pero que siempre va a estar marcado por los objetivos. Es imposible, ¿cierto? La sola función cognitiva de la memoria está marcada por sesgos, entonces será imposible compartir la objetividad aquí completa. Pero también agradecerles a ustedes por interesarse por esto, ¿cierto? Yo creo que construir tejido social implica escuchar estas historias, leer estas historias, no solamente ir a los documentos, no solamente leer los documentales, sino también ver estas novelas que se entretejen entre los testimonios, ¿cierto? Escuchar a las personas que fueron parte del conflicto, que somos parte todavía de manera indirecta del conflicto. Entonces creo que, digamos que la posibilidad de leer este libro, de preguntar sobre este libro, es construir un poquito de tejido social. Les agradezco a los que están acá presentes, a Julián, y bueno, muchas gracias, vamos a darle. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo acá tengo 2 libros, pero solamente voy a rifar uno porque este se lo voy a dar a la primera persona que llegó al auditorio, que fue Julián, ¿sí? Porque fue el primero que llegó y de hecho llegó antes que nosotros, entonces, en agradecimiento a esto. Y este otro libro
¿Les parece si yo les hago una pregunta con respecto a lo que hablamos y pues alza la mano el primero que alce la mano y tenga la respuesta correcta? Pues procedemos a entregárselo. Entonces la pregunta es muy sencilla. Con nombre y apellido, ¿cómo se llama mi tía?